Muy buenas tardes, queridos colegas. Bueno, tengo una aclaración. A pesar de que este es un evento patrocinado por la industria, no tengo conflicto de interés por dos razones. La primera, porque no dejo que si me invitan a esto, si el laboratorio les tengo que mostrar mi charla antes de hablar, pues no vengo. Entonces, esto no es una visita médica la que van a escuchar, para nada. La segunda es que los honorarios recibidos van a la fundación que tengo yo para el apoyo de la educación superior. Entonces, es un evento que me llena de mucha alegría seguir apoyando la gente que hemos hasta ahora apoyado para llegar al punto donde estamos. Les voy a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y quiero enfocar a que mi charla va en un enfoque de gastroenterólogo íntegro. Está muy lejos de hacer una apología a una intervención nueva, que es la que está motivando este evento. Porque creo que esta enfermedad es una enfermedad que impacta enormemente la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Y voy a empezar con un caso descriptivo que tuvimos en la institución y que muchos de ustedes han tenido casos parecidos. Esta es una mujer de 53 años remitida por otorrino para estudio de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Curiosamente, casi todo lo que ven los otorrinos le dicen que tiene reflujo. El síntoma es dolor de garganta, carraspeo, globus y tos de 6 meses de evolución, principalmente nocturna y postprandial, pirosis muy ocasional, y la paciente llega a la consulta muy desesperada después de tanto tiempo molesta, pensando que tenía cáncer, que iba a aparecer con un cáncer, con muchísima ansiedad. Fue valorada por neumólogo, que fue negativo. Ella había recibido IVPs a una dosis muy buena, había recibido varios tratamientos y la respuesta era completamente nula a su sintomatología. Y es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico ha cambiado enormemente. Cuando yo estaba en la Universidad Nacional, la enfermedad era bastante sencilla porque había un síntoma que era la pirosis, un mecanismo fisiopatológico que era la presencia de ácido en el esófago, un test diagnóstico que era, si no la historia, una endoscopia, un tratamiento a muy pocas complicaciones, pero curiosamente una enorme respuesta al tratamiento. Ahora no, ahora la enfermedad tiene múltiples síntomas, múltiples test diagnósticos, múltiples complicaciones, múltiples tratamientos, múltiples pronósticos, y ahí sí es la famosa frase: entre más conocemos, menos sabemos. Y lo estamos viendo porque todos los que están aquí ven pacientes. De tal manera que las diferentes permutaciones con respecto a la presentación clínica, los hallazgos endoscópicos y fisiológicos, hacen que nosotros, cuando nos llegue un paciente con quejas de reflujo, la podemos combinar en 50 fenotipos. Se nos complicó la cosa. Y empecemos a tratar en este ratico que comparto con ustedes, de que tengamos elementos que a mí me han servido mucho para diferenciar y para llegar a tratar de mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes. Partamos de que el reflujo esofágico que se desarrolla cuando el contenido gástrico produce problemas sintomáticos o complicaciones, pero la enfermedad por reflujo es definida por la presencia objetiva que se puede dar por cambios objetivos en la mucosa que tengamos que sea de reflujo y una exposición anormal del esófago al ácido. Partiendo de esto, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan para que una persona pueda tener estas consecuencias? Y creo yo que aquí parte el mejor entendimiento de esta patología cuando veamos un paciente que se nos queje.
Porque si descuidamos alguno de estos, y la mayoría de las veces nuestros pacientes no vienen con una sola cosa, vienen con múltiples, con una expresión de múltiples problemas probablemente fisiopatológicos. Entonces, ejemplo, es directamente proporcional a la capacidad corrosiva del contenido gástrico, que antes pensábamos que era solamente el ácido, pero no. Es que el contenido gástrico puede tener, además del ácido, la pepsina, puede tener la bilis, puede tener las secreciones duodenales, puede tener también las secreciones pancreáticas. ¿Qué más puede tener el contenido gástrico? La microbiota. La microbiota gástrica puede estar impactando ahí. Miren cómo parte de la microbiota gástrica es protectora para el reflujo, como es el Helicobacter. Porque cuando nosotros estábamos en gastro empezando, pues el estómago era estéril, completamente estéril. ¿Quién iba a aguantar ese pH tan tremendo? Apareció el Helicobacter y ahora han descubierto 26 bacterias, algunos hongos, varios virus, y la historia continúa. Entonces, la presencia de toda esa jauría de bichos en el esófago también pueden ejercer efecto deletéreo. ¿Qué más puede estar explicando los síntomas? ¿Qué ingiere el paciente? Y hay en los hábitos alimentarios, que sin duda los que hemos tenido alguna vez reflujo, sabemos que cuando nos limitamos de ciertos elementos de la dieta, ¡pum!, nos mejoramos. Pero también la gente consume muchísimas cosas. ¿Por qué? 60% de las personas mayores de 60 años consumen 6 pastillas diarias. Y todas esas pastillas, de cierta manera, pueden impactar el volumen y la capacidad de la saliva, como vamos a ver en la próxima diapositiva, o directamente afectar al paciente. Además, los suplementos, todos esos suplementos que tienen una enorme leyenda urbana y que se formulan fundamentalmente en los salones de belleza de las mujeres, donde se formula de todo, esos impactan también la fisiología gastrointestinal. Y nos da pena preguntarles, hay que preguntar. Por eso digo yo, esta es una charla del gastroenterólogo íntegro, el que se para a tener tiempo para explorar bien al paciente y no está pensando en necesariamente hacerle simplemente una endoscopia y ganarse el dinero más fácil. Y los invasores. ¿Quién invade la mucosa del esófago? ¿Quién puede invadir? La que más tenemos todos, los eosinófilos. La esofagitis eosinofílica, pero también hay esofagitis linfocítica, pero también pueden entrar los virus, pero también pueden entrar las enfermedades autoinmunes, el pénfigo, pero también puede estar la cándida. Muchos de los pacientes que vemos con el supuesto reflujo que no mejora, le hacemos endoscopia y encontramos que tiene una cándida. Ay, perdón. ¿Y quién lo defiende? La integridad anatómica y funcional de la barrera entre el esófago y el estómago, el volumen y la cantidad de saliva, la motilidad esófago-gástrica y la sensibilidad visceral con repercusión central. O sea, miren todos los mecanismos que pueden intervenir para participar en el desarrollo de esta enfermedad. Ejemplo, disminución de saliva, medicamentos, Sjögren, tabaquismo, motilidad acalasia, presbiesófago, medicaciones, alteración anatómica, la obesidad. La obesidad es uno de los factores que ha venido creciendo. Inmediatamente pueden ustedes tener una correlación entre obesidad y consulta por el síntoma, hernia hiatal, relajaciones transitorias, las medicaciones, la citis, el embarazo, la obesidad. Yo digo que paciente bien operado de manga gástrica tiene que tener reflujo, y ya lo van viendo ustedes. Eso le cambia a uno una enfermedad por otra, el embarazo,
la vagotomía, el bypass, las medicaciones y las enfermedades infecciosas. O sea, que es integral el manejo. Entonces, con esta situación tan integral, vamos a ver cuál es la estrategia para enfocar este tipo de pacientes. Y esto se la copio a la doctora Yadlapati en la DDW del año pasado, que dio una charla donde decía el acercamiento de diagnóstico y terapéutico de estos pacientes es como jugar a las cartas. Entonces, la primera carta que uno expone es la presentación clínica. La segunda es cuál es la integridad de la mucosa, de la anatomía del esófago y de la barrera. La tercera, cuál es la carga del reflujo, la sensibilidad. Y la cuarta, cuáles los mecanismos de aclaramiento. Pero muchas veces no tenemos que usar todas las cartas, ganamos el partido antes de tenerlas que usar. ¿Por qué? La historia clínica les va a economizar tiempo y dinero. Mucho cuidado, tenemos que cuidar también los recursos, muchachos. Es que con esta cantidad de exámenes paraclínicos, de intervenciones y la situación bien compleja de la gente, tenemos que ser unos médicos gastroenterólogos íntegros que evitemos gastos innecesarios. Empiezo con la primera carta, ¿cuál es el síntoma predominante? Y aquí hay algunos elementos que con mis estudiantes de posgrado, los cuales los disfruto enormemente, en especial los de la querida Universidad de Cartagena, hacemos los ejercicios de qué es el paciente, cómo se nos viene, qué es lo que usted, qué es el síntoma primordial que usted tiene. Y muchas veces nosotros lo vemos, la mitad de los pacientes que tienen reflujo nos consultan porque tienen gastritis. ¿Qué tenés? Doctor, tengo una gastritis, pero si uno empieza a discernir, tienen una pirosis. Pero otros vienen acompañados por regurgitación y entonces ya la cosa se empieza a complicar. Porque si bien es cierto, los IVP pueden funcionar muy bien para calmar esa sensación de reflujo, no le hacen nada a la regurgitación. Entonces es lo que llamo yo el salto mortal. Usted tiene pirosis, endoscopia. Pero no nos paramos a pensar en forma íntegra, ¿cómo? No, listo. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Entonces, cuando una paciente tiene pirosis, uno le debe preguntar, ¿es solo de día o de noche? Eso diferencia. ¿Por qué? Porque si es solo de día, los hábitos y la hipersensibilidad visceral. Usted de noche dormido, ¿qué hipersensibilidad visceral? Y además no come. Y las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior no se presentan de noche, se presentan solo de día. Está asociado a regurgitación día-noche, tiene halitosis, no tiene eructos, hay que pensar en acalasia, pero ojo, yo no sé, Albi Cecilia, que tiene tanta experiencia en esófago, todos los pacientes que yo he diagnosticado de síndrome de rumiación vienen con meses de diagnóstico de reflujo gastroesofágico, sin excepción. Y Federico, el diagnóstico es simplemente escucharlo. Descríbame cuál es lo que usted tiene. Y dice, todos. Me llega la comida a la boca, sin ningún esfuerzo. Bueno, usted no tiene reflujo, usted lo que tiene es una rumiación. ¿Por qué es tan importante? Porque dirigimos el método de tratamiento, el dolor. Todas las esofagitis tóxicas duelen. El caso clásico es la mujer, la niña que está tomando alguna medicación para la piel y se le olvidó. Ay, fue mamá. Y se toma la pastilla, que a veces la tiene en la mesita de noche, casi que acostada y con poquita agua. Al otro día, venga mijo, un dolor el berraco. Y ahí tiene su chácara. Pero los virus, hongos, también duelen. Si es retroesternal,
dolor precordial no cardiogénico con hipervigilancia. Esos pacientes todos tienen hipervigilancia. ¿Y qué es la hipervigilancia? Los que están a toda hora pendientes y tienen a toda la familia pendiente. ¿Y cómo te fue? ¿Qué estaba así? ¿Qué te dijo el médico? Están muchas veces también llegan con el cuidador al lado. Trastornos motores, siempre piensen en eso. Vuelvo a decir, muchos de los pacientes que les encontramos, bueno, yo no veo mucha calasia, la realidad no veo mucha, pero casi todos vienen también con diagnóstico de reflujo y el dolor epigástrico y la llenura que también ayuda a establecer los diagnósticos diferenciales. Disfagia. Hombre, demorémonos un poquito, está en el ingreso y tiene varios años, es un Senker. Si es en el transporte, probablemente piensen en esofagitis eosinofílica, un hombre joven con alergias, trastornos motores, hipervigilancia, tos postprandial. El síndrome tusígeno de hipersensibilidad, que lo vamos a ver, es otra desgracia, es otra pesadilla, pero tengo una diapositiva para eso especial. Y ojo con las enfermedades que el paciente además tiene, la escleroderma, la diabetes. Aquí me encanta esta diapositiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo he tenido realmente muchas veces éxitos diferenciales en la capacidad de esculcarle al paciente de qué está tomando. Decía la doctora Sheila Sherlock en 1988, que la invitamos a Medellín y habló una charla de transaminitis y ella dijo, la primera diapositiva no se me olvida, todo paciente con la elevación de las transaminasas tiene un efecto adverso a una medicación hasta que se demuestre lo contrario. Yo diría que todo paciente con manifestaciones gastrointestinales tiene un efecto adverso a algo que está tomando hasta que se demuestre lo contrario. Alcohol, cigarrillo, cannabis. Cada día veo más gente que la marihuana le produce síntomas digestivos. Esta semana pasada fue chistosísimo porque entramos a ver un paciente que tenía fui a hacerle una endoscopia y encontré el estómago lleno. Y le pregunté ahí delante de todo el mundo y me dijo, no. Pero cuando me arrugó aquí, yo dije, sí. Entonces, en la rehabilitación, el tipo estaba, obviamente, siquiera le hicimos la endoscopia sin sedación, me llamó, me dijo, doctor, yo sí meto marihuana. Entonces, tengan mucho cuidado con la gente que mete cosas. Y el vapeo, yo ya lo había pillado en varias personas que vapeaban, pero ahora lo vi publicado. Antecedentes quirúrgicos, vamos viendo más POEM, la Colelap y los tratamientos previos. Siempre investigo eso, porque ahí me pillo qué tan comprometido está el paciente con su enfermedad, porque 70% de la gente que no mejora los tratamientos es que no los cumple. Bueno, hay veces que no tienen con qué. Y esta es una de las manifestaciones más incómodas del reflujo, la tos, que tiene su explicación compleja neurocerebral, pero miren las características. Es un problema probablemente el más difícil y costoso. Es 5 veces el costo de toda la entidad, el gasto anual por reflujo. La mayoría, 75% de los pacientes que tienen el síndrome tusígeno de hipersensibilidad no tienen pirosis, no tienen regurgitación. Esta tos tiende a ser postprandial y nocturna. Y un indicador de lo que los inhibidores de la secreción de ácido, y ya van probablemente a aparecer estudios con los pickups, es cuando ustedes tengan una carga, una exposición de ácido mayor de 12.5. Si lo normal, los gurús del esófago, donde está la doctora Hani, en Lyon 2 dicen claramente, consideremos mayor de 6 la presencia de ácido en el esófago, ese paciente tiene una carga normal. Para los estudios de correlación con la manifestación tos, deben de tener 12.5. Si un paciente tiene 12.5 y esa es la manifestación, ese paciente sí tiende a responder mejor a la terapia inhibidor de la secreción de ácido.
Entonces, como es una entidad así, yo creo que iba a tener muy buena opción estas nuevas medicaciones como los PICA. ¿Cómo lo manejo? Le suspendo todas las drogas, todo lo que él consume. Muy importante, los cambios dietéticos y el medio ambiente, la humedad. Vimos la señora de un patólogo muy famoso de Colombia que llevaba 7 meses con eso y el problema era la humedad porque se habían ido a vivir a otra parte y la humedad la tenía loca con la tos, con eso la mejoramos. Corticoides inhalados, mucha hipervigilancia. No sé si ustedes, pero para mí casi todas esas, curiosamente yo no he visto sino un solo hombre con esta manifestación. Esta es una manifestación que tiene género. Es muy de las mujeres y de las mujeres mayores que tienen esa tos y esa tos. Pues obviamente cuando dije medicaciones, ojo con los anti-ECA, que son la primera causa, y la segunda son las estatinas. Las famosas estatinas que en mi criterio, de cada 10 pacientes que toman estatinas en el mundo, 7 no la necesitan. ¿O ustedes por qué me dicen qué porcentaje de los pacientes que hacen un infarto agudo de miocardio tienen el colesterol normal? Escucho ofertas, 78%. ¿Ustedes saben cuál es el número necesario de tratar de que usted se tome una estatina durante 5 años para evitar un infarto? 256, o sea, tómese la estatina para ver si el vecino no le da el infarto. Eso es un número necesario de tratar ridículo. Pero efectos adversos todos, porque como ahora inventan las prediabetes, preembarazo, preisquemia, todas esas cosas, entonces formulan. Sigamos con la integridad. Y la endoscopia es importante. Si el paciente tiene impacto sobre la mucosa, erosiones importantes, que es grado 2, 3 o 4, esos tienden a responder mejor al bloqueo de la secreción de ácido. Los estudios con los PICAPs, que casi todo, no hay estudios realmente de superioridad. ¿Por qué? Porque es que los IVP son muy buenos en ese escenario. Entonces todos los estudios se diseñan de no inferioridad, que al menos sea no inferior. Y entonces en el análisis discernir de los estudios que hacemos con los estudiantes, vaya a mostrar dónde le casca, dónde el PICAP supera a los IVP. Hombre, el grado, la longitud de la hernia, el HIPS, el barre, la estenosis y las otras cositas. Los gringos tienen 50-70% de los pacientes que van, cuyo principal motivo de queja, doctor Jaimito, ¿cómo está mi querido amigo? Muy bien. ¿Qué? Tienen la endoscopia normal. Nosotros en la unidad hicimos con la doctora Diana Castaño un estudio hace varios años y curiosamente, Alvis, nosotros encontramos menos de los que venían solamente por pirosis. Solo 40% tenían la endoscopia normal, 60% tenían hallazgos endoscópicos en nuestra serie. Y las clasificaciones, me preguntan, ¿para qué sirve la clasificación? Sirve una variable ¿qué? Una variable ordinal, porque le da orden. No es lo mismo que usted tenga una grado 4 que una grado 1. Y eso impacta en el manejo. Entonces eso informa. Y la clasificación de la Unión, que pues todos la conocemos, que me encanta a mí. ¿Por qué? Porque me va a dirigir tratamiento. Las medidas antirreflujo, no antipirosis, que es diferente. Tengan bien en cuenta eso. Una cosa es que usted sienta, otra cosa es que usted mecánicamente tiene. Yo, ahí mismo, de grado 2 para adelante, los alginatos hay que tenerlo en cuenta y la cirugía depende del paciente. No nos podemos cerrar a eso. Y ver lo otro, porque los pacientes pueden tener otras cosas, la esofagititis eosinofílica, la candidiasis. Una de las cosas que nosotros vemos que no tiene mucha marketing
es el parche de epitelio no escamoso en el tercio superior del esófago. Eso no tiene marketing, que no produce factor de impacto. El sesgo de la publicación. Lo que no produce factor de impacto no le sube el salario a los investigadores, entonces no lo publican. La acalasia y la gastroparesia. Y sigamos con la otra carta, la pHimetría. Entonces, yo cuando empecé yo realmente, muchachos, yo no entendía muy bien eso. Y entonces eso era muy berraco, y eso cuando los de la Javeriana publicaban cosas, eso me desesperaba yo, ¿qué es lo que están diciendo de pHimetría? Pero ya eso se sedimentó. Y León ha sido muy claro en eso también. Creo que nos ha servido mucho. Y esto es lo que realmente a lo que llegamos de los parámetros, que es realmente muy sencillo tenerlo en cuenta. Tiempo de exposición del esófago más del 6%, más de 80 reflujos e índices sintomáticos positivos. Con eso que uno se sepa, más la historia clínica, funciona muy bien desde mi punto de vista. Y muy poquitos pacientes van a jugarle uno la última, que es la manometría, que pues no es esta una charla para hablar de manometría, pero que ciertamente diría yo, 10% de los casos, 15 máximo, nos va a ayudar mucho en el paciente complejo por todas las presentaciones que pueda tener concomitantes a su enfermedad. Creo que muchas veces se ha sobreestimado el valor de la manometría en el contexto de la enfermedad por reflujo. Y en algunos se ha subestimado, porque no le hacen la manometría a paciente que realmente la necesita. ¿Por qué pasa eso? Por la falta de discernimiento clínico, desde mi humilde perspectiva. Vamos al tratamiento, que es la segunda fase. Las medidas generales, en mi criterio, son el 60 a 70% de todo aquí. Y es bien barato. Aquí tenemos a Miguelito, que acaba de perder 84 kilos y ya no tiene reflujo. ¡Ay, te ves divino! La obesidad, por cada aumento de 1 kilo por encima del peso ideal, pierde el esfínter esofágico inferior 0.1 milímetro de mercurio. ¿Y cuánto altera el vaciamiento gástrico? Y la obesidad, que aumenta las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y aumenta la distorsión de la anatomía de la unión gastroesofágica. Entonces, si un man está quejese, pero no se compromete con su peso, pues por mucho kicap que usted le mande va a seguir fregado. El dormir. Esta es una sociedad que ha perdido desde 1960 al 2002 3 horas de sueño. Decía el doctor Álvaro Ruiz, el docente mío allá en la maestría de epidemiología en la Javeriana, un hombre fuera de serie. Me dijo: Sierra, es que el único animal que prende un bombillo para levantarse y otro para acostarse es el hombre. Y es bien interesante eso. Entonces, con tanta exigencia, y además muchas mujeres, cuando entran a la parte laboral, meten el computador a la cama a seguir haciendo las tareas y coma y no. Dormir produce analgesia, o acuérdese en el síndrome posturno, uno sin dormir a toda hora todo le duele, y dormir disminuye las relaciones transitorias del esfínter, pero no se puede dormir de cualquier manera. Es mejor dormir sobre el lado izquierdo con el estómago vacío, porque además uno dormido no produce saliva. ¿Y usted cuánto produce de saliva? 1,5 litros diario. Y la saliva produce un efecto tamponizante. La saliva es puro bicarbonato. Con el volumen y su pH funciona extremadamente bien. Entonces, hay que saber dormir. Cigarrillo.
en un estudio europeo, 44% de disminución de pirosis con solo quitarles el cigarrillo. Y curiosamente el vapeo, Fercho, va parecido. Y ahí vienen las drogas. Y las drogas, sin lugar a dudas, nosotros que empezamos con el Tagamet, doctor Jaime, pasamos a la ranitidina, llegó los IVPs, hola mono, los IVPs, y sin lugar a dudas son potentísimos. Y al principio nos funcionaban más Santa Paloma, y ahora no nos funcionan tanto. ¿Por qué? Como nos dieron tan buen resultado, pasamos a reformular a overtreatment, que es uno de los grandes problemas de la humanidad hoy. El exceso en test, exceso en diagnósticos y excesos en tratamiento. Entonces, a todo el mundo le manda, porque ya el omeprazol hace parte de la canasta familiar. Pero cuando vamos a medir el desempeño con esta medida de efecto que se llama número necesario de tratar, que es muy entendible, no para nosotros los que nos gusta la epidemiología, no para cualquiera, hasta para el paciente, miren el desempeño. Cojamos, en la pirosis 3.7, a mí me preguntan, ¿cuál es el número necesario de tratar mejor? Pues 1, pero muy poquito a eso. El que más se acerca en nuestro campo es la erradicación del Helicobacter pylori en la úlcera duodenal, que es 1.8. En la úlcera duodenal solamente. La regurgitación, 5.9, ya empezó a estar muy mala. El dolor de tórax, 16.7, no sirve para nada. Pero en la tos es todavía peor, 25. En la laringitis por reflujo, infinito, y en la ronquera, infinito. Sin embargo, ¿cuántos pacientes salen de donde los otorrinos con esa formulación y le estamos mandando con un número necesario de tratar infinito? No sirve para nada, es una perdedera de tiempo. ¿Por qué ocurre eso? Primero, porque los pacientes no cumplen, porque la droga es dada en forma inadecuada, en el tiempo inadecuada, porque hay algunos pacientes raros que tienen un metabolismo acelerado, porque hay resistencias a IVPs específicos, porque puede tener otro mecanismo que no sea ácido, porque el esófago es muy sensible, porque tiene otra entidad como los trastornos motores, la esofagitis eosinofílica, etc. Entonces, cuando usted hace el global en desempeño del reflujo por ácido, el 60% de los IVP funcionan, pero un 40% que no. ¿Por qué? Necesitábamos algo. Y ahí va apareciendo. Y apareció los pickups y probablemente dentro de poquito aparecen otros. Eso no para. Entonces, ¿cómo actúa el pickups? Miren, esta es la bomba, la fábrica. Esta fábrica tiene puertas. Estas puertas pues se estimulan por la gastrina. Durante años se usó una droga que inhibía la gastrina. El doctor Gutiérrez, que está aquí haciéndome el honor de estar acompañándome, mi profesor Oscar es experto en hormonas, se nos enseñaba mucho eso en la universidad, cómo esa droga producía efectos adversos, ginecomastias y problemas, y salió del mercado. Acetilcolina también se usó, muy débil, y los inhibidores de la histamina, que ese receptor específico, en la medida en que va subiendo el bloqueo se hace más fuerte. Aparecieron los IVPs que intervienen con la secreción del hidrógeno y ahora aparece el PICAPS que interactúa es con la secreción del potasio. Es otra manera de trabajar que este lumen no produzca el ácido. Así es que se actúa. ¿Cuál es el desempeño en general comparado con los inhibidores de la bomba de protones? Que es extremadamente rápido. Mire, el inhibidor de la bomba va subiendo, y se demora más o menos 6 o 7 días para llegar a su máximo nivel. En cambio, este arranca pues mucho más rápido. Esta es una diapositiva copiada de DDW del año pasado que para mí me parece extremadamente útil porque hay una comparación clara
en la farmacología de las dos medicaciones. Perdón. Entonces, ¿es una prodroga el inhibidor de la bomba? Sí. En cambio, el Picaz no es una prodroga. Eso de la prodroga tiene ciertas repercusiones metabólicas. Quiere decir que tú tienes que tener un mecanismo intrínseco que la convierta en droga. Entonces te demoras. Pero si hay un bloqueo de ese mecanismo, pues no te funciona. ¿Cómo ocurre con el clopidogrel y los IVPs? Que la una, quítese de ahí, no la deja, porque las dos son prodrogas, entonces usted se trombosa, porque todavía no tiene la droga activa. Entonces eso tiene su cuento interesante. Se une covalentemente a las cisteínas de las bombas activas. Ese es otro punto importante. La bomba tiene que estar despierta, porque si no, no se une al IVP. Entonces, por eso hay que darla antes de comer, para que tenga tiempo de entrar y cuando ya coma, la activa para que la atienda. En cambio, esta no, esta es una unión reversible, o sea, esta demora 3 a 5 días, esta en el primer día. El metabolismo del CYP219 tiene los IVP, la mayoría, no todos, esta no. ¿Por qué es importante eso? El 70% de las drogas en promedio, antibióticos, antialérgicos, antidiabéticos, antihipertensivos, van por esa vía. Entonces está muy ocupada, ya les dije, acuerde, 666, a los 60 años, el 60% de la gente se toma 6 pepas diarias, de las que confiesan. Entonces ya está muy ocupado el camino del metabolismo. La vida media 1 a 2 horas, esta 6 a 9 horas, entonces esta no necesita con la comida y esta sí necesita con la comida. Este es un estudio ya antiguo donde demostró el doctor Kafka que entre más va subiendo el tiempo del pH, más se va curando el reflujo. Entonces aquí está el IVP y el PCAP ya está llegando acá porque tiene un tiempo mucho mayor que los otros. Ya vienen las comparaciones. Y las comparaciones porque esta droga, nosotros tuvimos con Luis Carlos la oportunidad de viajar a Seúl, Corea. Estuvimos una semana allá en el laboratorio viendo y tuvimos la oportunidad de interactuar con los manes que trabajaron con el tegoprazán. Y realmente pues nos llamó la atención la seriedad de esa gente, de esos coreanos. Realmente tienen una cosa extremadamente eficaz, tremendamente ricos, una ciudad que realmente es un país que deberían de hacer el esfuercito porque vale la pena ir allá. Pero en los estudios que nos mostraron eso, ellos llevan ya varios años trabajando la molécula, es muy serios y como les dije, son estudios de no inferioridad. Y aquí pues los tenemos con el esomeprazol, prácticamente es, y el venoprazán también, pero el tegoprazán supera a todos un poquitico. ¿Que mucha ventaja? No, tampoco es tanta la ventaja, pero sí lo supera. En cuanto a la cicatrización de la esofagitis, comparado con los PCAS del lansoprazol, el mantenimiento de la esofagitis cicatrizada también es un poquito superior. Y para calmar el síntoma es donde es muy, muy superior el tegoprazán. No habían diferencias si les daban 50 a 100 miligramos. Con 50 miligramos del tegoprazán es suficiente para obtener una mejoría en los síntomas que se acerca al 80%. El promedio del tiempo del pH mayor de 6, comparado con los IVP, farmacológicamente lo golea, es el doble. ¿Para qué me sirve mucho esto? Para la erradicación del Helicobacter pylori, creo que es muy importante, y la cicatrización de la esofagitis. Y aquí está el estudio que ellos hicieron con Helicobacter, pero nosotros les voy a mostrar un informe interino
de lo que estamos haciendo nosotros con Helicobacter. Entonces aquí ciertas características: rapidez de acción, alcanza un pH intragástrico mayor de 4 póngale media hora a 1 hora, mayor eficacia en el primer día, control del ácido nocturno, no se altera con los alimentos, control sostenido del ácido y no se metaboliza por el CYP. Seguridad de los pickups. No hay estudios todavía de un tiempo en empleo clínico largo para yo decir aquí que son tremendamente seguros o terriblemente inseguros. No. Con ellos, ¿qué llegamos a la conclusión? Los estudios se han hecho mucho en reflujo y en erradicación. Entonces, la recomendación es no usarlos más de 2 meses. Una droga que no se necesita usar, tengamos prudencia. ¿Por qué? Y estoy muy de acuerdo con esta diapositiva. Las asociaciones de efectos adversos de los IVPs deben de trasladarse también a los pickups. Entonces, tengamos prudencia para evitar efectos adversos. No usemos medicaciones que ya no se necesitan, pero hasta ahora son bastante seguros. No olviden el ácido algínico en el tratamiento de los pacientes con reflujo, sobre todo que tienen regurgitación, y hay terapias endoscópicas. Yo creo que por ahí va a haber un campito importante porque lo acabamos de llegar de Phoenix, Arizona, y hay bastantes estudios de nuevas intervenciones endoscópicas. Cada vez más hacen más fácil No olviden esa intervención. Hay pacientes que necesitan la corrección anatómica de su barrera para que mejoren los desenlaces, muchas veces curativos, otras veces no, pero ayudan mucho. Hay que seleccionar muy bien al paciente sin duda. Aquí está cómo están haciendo eso con ablación, cosas bastante interesantes, poniendo anillos, quemando. Bueno, eso yo creo que va a tener efectividad sin duda. Esta es una diapositiva que me gustó mucho, que presentaron recientemente, que dicen cuáles son los problemas que tienen ellos con el paciente actual, con todas nuestras alternativas. La mala control de la acidez, la regurgitación y las alteraciones funcionales de hipersensibilidad, igual a lo que tenemos nosotros, sin duda. Para mí es muy, muy frecuente la regurgitación, les molesta mucho. Para lo primero que tenemos, sin duda, como los IVP por todos los otros requisitos. Es que la mitad de los médicos en Canadá no saben mandar el IVP y la mitad de los pacientes se lo toman cuando les da la gana. Entonces son 2 males muy, muy complejos. Entonces, puede ser una solución importante. La regurgitación fuera del ácido algínico, que realmente es una medida antirregurgitación, hay que pensar en una corrección anatómica, ya sea endoscópica o quirúrgica, con la que el grupo esté mejor. Y no olviden que muchos de estos pacientes tienen hipersensibilidad visceral y los neuromoduladores actúan, ayudan, manejen eso sin miedo, no como los psiquiatras, pero sí sin miedo. Terminamos con el caso clínico. Esta señora, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, aquí está mucha de la explicación. El reflujo que impacta la laringe hace una cosa que se llama hiperrespuesta laríngea, con excesiva tensión, no tragan bien, no respiran bien, y eso los lleva a la tos y al aclaramiento de la garganta. Porque es que nosotros, Miguel, tenemos un defecto en el diseño. ¿Cómo nos meten por donde respiramos y comemos un mismo sitio? Debíamos de respirar por aquí, comer por aquí, pero se estima que 400 personas en el mundo mueren diario por broncoaspiración. Es que es terrible. Entonces, para overcome ese problema del diseño, ¿qué le pusieron aquí? Mucha sensibilidad. Entonces, esa hipersensibilidad va a estar alterando la situación. ¿Por qué? Porque genera hipersensibilidad e hipervigilancia.
Y entonces se empieza a alimentar el problema como era la que tenía esta paciente. Entonces el grupo de Chicago describió el score de la tos con los diferentes criterios. Esta señora cumplía todo, tenía un índice de masa corporal de 30.2. En la endoscopia digestiva de ella era prácticamente normal. La pHmetría con impedanciometría tenía 120 episodios de reflujo. El índice le dio 5. Y entonces aquí es el resumen. Estado de la mucosa normal, un Hill de 2, no, sin hernia. Tiempo de exposición al esófago al ácido Backel normal. Aumento de los reflujos con un índice positivo para reflujo 5. Mucha hipervigilancia, el diagnóstico fue hipersensibilidad laríngea y aparece una cosa nueva que nos está dando buena respuesta, que es la calibración, la recalibración. Nosotros en la Santa Fe pues contamos con el doctor Campos, que es experto en eso y que tiene las rehabilitadoras. Ténganlo bien en cuenta, que eso funciona. Y miren que el desempeño de la recalibración en la laringe es muy importante para este subgrupo de pacientes. La cohorte en forma general tiene una respuesta que se acerca al 60%. A esta señora se le hizo el peso, alginato, neuromoduladores, pregabalina, recalibración, psicoterapia y una respuesta más o menos del 80%. Para finalizar, ¿cuál es mi opinión hoy de los pick-ups? Yo creo que nos van a agregar valor en el manejo de casos difíciles en un 20%. Aumentar la erradicación del Helicobacter, más o menos yo le pongo que nos va a dar un 10%. Y en la última diapositiva les voy a contar que estamos haciendo eso. Ahí es el punto. En el análisis si ustedes analizan los estudios de no inferioridad, ¿dónde le gana? En la rapidez de la cicatrización de la mucosa. 20%. Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque acortamos gastos. Disminución del resagrado de una úlcera péptica en un 30% y el control del Zollinger-Ellison en un 40%. Yo he visto solamente 2 pacientes con eso en toda mi vida, pero eso puede ser útil en aquellos casos. Eso es lo que yo, más o menos en forma no empírica, sino es mi creencia que en unos años podemos tener esas evidencias. Ojalá sea. Entonces voy a mostrar un ejemplo de 2 de esas cosas. Un caso difícil. Caso difícil, este es un man con 54 años que tiene 2 años de tos, carraspeo, ronquera y globos. Múltiples tratamientos, respuesta 0. El tipo está desesperado. Ya estaba durmiendo en otra cama porque no se lo aguantaban. Le han hecho de todo. Yo le repetí la endoscopia y le encontré esto. Como ustedes ven acá. Esto es un parche de epitelio no escamoso en el tercio superior del esófago, que es no tiene marketing. Le dimos pick-up, le dimos el kick-up de 50, famotina en las noches. 4 semanas después el tipo está casi 80% controlado los síntomas. Ahí lo llevo, porque esto es reciente, pero es una mejoría impactante en este paciente. El Helicobacter, que es otro ejemplo. Miren, el estándar mundial del control de las infecciones, todas, es del 95%. Una meningitis, un absceso, una neumonía, una infección, una pielonefritis. ¿Ustedes saben en qué anda en el mundo el Helicobacter? Más o menos en el 80-82%. Nosotros hicimos un estudio y voy a mostrarles un análisis interino del estudio, donde partiendo de un 85%, en el cálculo del tamaño de la muestra yo dije que lo iba a llevar al 95%, o sea, una ganancia del 10%. Y el diseño es bien interesante. Le damos el kick-up del día 1 al día 14, los primeros 7 días lo acompañamos con una amoxicilina y los segundos con levofloxacina. Pero aquí viene la cosa. Duplicamos la dosis del kick-up para aumentar más el pH, para mantener el pH más alto, porque es que el pH nos sirve para que
la concentración inhibitoria mínima se acerque a la del plasma. Acuérdense que el Helicobacter no es un bicho que está en la sangre, está en un moco. Entonces, todos los estudios se hacen es con los cálculos de inhibición mínima en sangre. Y duplicamos la dosis y la frecuencia de la amoxicilina y de la lexina. ¿Por qué lo damos separados? Porque yo no le creo tanto que la gente tolere de una vez metronidazol. Eso no lo tolera nadie usted cuando está bien enfermo. Entonces, el desenlace que buscábamos era una erradicación del 95, el tamaño de la muestra 119. Hasta ayer habíamos reclutado 123 pacientes. Alcanzado la meta de erradicación es al mes, ya llevamos 61 pacientes y hemos erradicado el 60, vamos en el 98.3. Ya vamos a mandar a la DDW del año entrante. Yo creo que es el 4 de diciembre el cierre de esta investigación. Yo creo que de aquí al 4 de diciembre creo que meto por ahí otros 10 pacientes que ya me cumplen el mes, pero hasta ahora vamos cumpliendo. Yo creo que vamos a terminar con el 95%, que es nuestra experiencia en los pacientes infectados con Helicobacter, y eso, a mi criterio, es un aporte que le está dando el tegoprazán al problema de erradicación de la bacteria. Yo creo que con esto termino esta revisión. Espero que les haya sido útil para que se lleven para la casa algunos datos que puedan ser importantes para el manejo de sus pacientes. Muchísimas gracias por la atención y que disfruten el almuerzo. Gracias, Miguelito. ¿Alguna pregunta, Miguelín? No lo uso y no creo que uno debería, porque todavía no hay estudios del tratamiento de la medicación a largo plazo. Entonces no me parece que no me siento cómodo en decir ni en dárselo a los pacientes ni en recomendárselo. Obviamente es una droga muy potente, tenemos que tener prudencia, porque también pueden aparecer asociaciones con efectos adversos que uno no sabe. Ah, 2 meses. En el esquema de erradicación 2 veces, y no fue originario mío, eso lo tienen los coreanos. Ellos hicieron el estudio de farmacodinamia de la droga con 100 miligramos contra 50 y demostraron que eran casi iguales. Entonces yo me fui a 100 como para estar bien seguro de mantener. Para mí es extremadamente importante mantener el pH alcalino en el tratamiento del Helicobacter. Doctor Jaime, ¿algún comentario o pregunta? Dale el micrófono al doctor Jaime. Como siempre, nos tiene acostumbrados a excelentes charlas y un análisis crítico. Yo siempre le repito la pregunta: ¿cuándo decide uno, después de agotar todo esto, mandar operar un paciente con cirugía antirreflujo? Excelente pregunta. Y el mes pasado mandé a operar 2. Primero, paciente joven. Segundo, paciente que me responda bien al IVP. Tercero, ojalá que sea un paciente que no tenga mucha hipersensibilidad visceral. Esos pacientes posoperatorios molestan mucho. Con el doctor Solano hace varios años nos tocó un médico que había operado en Miami, que lo tuvimos que mandar a deshacer la cirugía. El tipo estaba
controlado perfectamente, pero muy rayado de acá y seguía. Ojo con ese que tiene hipersensibilidad. Es muy importante para mí, y eso hace muchos años lo vienen diciendo Albi y Cecilia, la manometría antes de la cirugía. Porque un esófago que no se mueve va a tener otro enfoque quirúrgico. Pero yo le digo, yo de los pacientes que no mando muchos, pero que mando, el desempeño ha sido extremadamente bueno. Hay otro grupo de pacientes que tienen hernia hiatal con componente parahiatal, úlceras o erosiones de Camerón y anemia ferropénica que no responde al tratamiento. Esas son mayores y la cirugía es prácticamente curativa de su problema. Ese paciente también le indico intervención quirúrgica. Pero tengo esperanza en que este desarrollo de la intervención endoscópica nos brinde una buena alternativa. Usted es testigo cómo eso evoluciona y eso va a llegar al punto donde se va a hacer mucho más fácil. Alvis. Mostraste una diapositiva que diferenciaba la clasificación del AFS, que es la de intestinal, con el GIL. Acaba de salir una publicación que existe mucha variabilidad interobservador. De hecho, el caso tenía un GIL 2 y no tenía hernia hiatal. Eso yo creo, porque he visto los informes de endoscopia del doctor Sierra, e informa la presencia valvular. Yo creo que eso se ha vuelto un componente muy importante dentro de los informes de endoscopia, porque el GIL realmente no se correlaciona con la hernia hiatal, que es el error que muchos cometen, pero la presencia de la válvula sí es importante definirla porque es un componente absoluto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y otra cosa que quería comentar era lo del inlet patch. El inlet patch, ahora todos lo comentan, fue despreciado mucho tiempo, pero hoy en día se sabe que se asocia, por ejemplo, a la presencia de globus, que el globus no está incluido dentro de las manifestaciones laringofaringeas. Se considera que puede llegar a ser una manifestación de reflujo. Por eso ese paciente que comentabas, sí creo que ha evolucionado favorablemente por esa misma razón. Sí. Muy bueno. Y revisar bien cómo hacen la endoscopia, porque si usted jala el equipo, pues va a alterar el GIL. Ellos lo describen clarito en el artículo europeo, lo describen clarito cómo debe hacer uno la retrovisión, qué tanto insuflado tiene que estar para no cometer error. Y lo otro, sí, que es lo que pasa, que también hay muchos pacientes que tienen el patch, no tienen síntomas. Entonces, tiene que ver, pero no descuidar. Para mí, el funcional tiene globus. Ese es el síntoma primordial del funcional. Y hay algunos reportes que lo queman con argonplasma, que es bien interesante. Yo ya le planteé a un paciente esa posibilidad. Doctor. Gracias, doctor Sierra. Excelente su charla. Dos inquietudes. ¿En qué pacientes usted indica en el estudio del reflujo la impedanciometría? Y la otra inquietud, ¿por qué la famotidina en su paciente? No entendí muy bien esa parte. Okay. Si tenemos el pick-up. Gracias. Nosotros ya en general no hacemos pHmetría sin impedanciometría, porque la impedancia, de todas maneras vas a someter a un paciente a esa incomodidad durante 24 horas. La impedanciometría nos da unas informaciones mucho mayores que la pHmetría convencional, de hasta dónde sube, el barrido, cuánto se demora, o sea, es más integral. Estoy tratando de traer la píldora de Bravo a la institución, porque realmente la observación durante más tiempo sí parece que agrega valor a establecer el diagnóstico del reflujo. Lo que yo no sé es si nos agrega valor al decidir el tratamiento.
que una de las cosas que uno tiene es ser como médico, este examen que yo voy a hacer, ¿qué me va a hacer? Me va a confirmar mi presunción diagnóstica, me va a servir para monitorizar una terapia, me va a servir para cambiar una conducta, y para mí es muy importante. Si no me agrega valor e información a eso, no lo hago. Entonces estoy esperando, porque parece que los estudios con la cápsula de Bravo parece que sí pueden darnos valor al tratamiento. La segunda pregunta era... La famotidina. Yo no sé, es que yo no sé arriba, como ella también produce ácido, no es la cosa, no sé por dónde bloquearla, qué tantas receptores de histamina tiene con respecto a los receptores que sean habidos por el bloqueo del ácido con respecto al bloqueo del potasio. Entonces, por eso empíricamente le puse las dos. Ok, muchas gracias. ¿Puedo comentar? Hay otro factor en la impedancia que es que registra pH no ácido o Sí. alcalino. Y eso es importante, por ejemplo, en el paciente que está recibiendo tratamiento con PCABs o con inhibidores de bomba de protones, para saber si el tratamiento le está funcionando o no. Y ahorita se está viendo que los pacientes con manifestaciones laringofaringias pueden tener reflujo no ácido, y por eso los alginatos se pueden combinar con los PCABs o con los inhibidores de bomba. Muy buen punto. Doctor Oscar. Sí, como recuerdan, nosotros publicamos en Gastrointestinal Endoscopy la mucosa ectópica cervical, proximal, y las desde el punto de vista clínico, había más pacientes con historia de reflujo, pero también se puede encontrar en pacientes que no han tenido ningún síntoma y que eso llegan por dispepsia y otras causas, pero tenía más relación con pacientes con reflujo. Lo otro es que las biopsias fueron analizadas en Houston y un grupo de pacientes tenían células parietales, que es importante, y también incluso se encontró Helicobacter, y como teoría podría hasta ser un relicario para de pronto una reinfección si no queda bien erradicado el Helicobacter. Pues eso es teórico, ¿no? Pero hay que recordar que sí está publicado y que tiene más relación con reflujo y hay células parietales. Sí. La última cosita era, el antisecretor antiguo era la pirenzepina. ¿La qué? La pirenzepina. Muscarínico. La pirenzepina. Sí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que el almuerzo sea útil.